En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos el día jueves. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdad, fuente de luz, verdad, fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación del mal del purgatorio, no nos haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy jueves, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Por entonces se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedra Ayuda. Mientras que los filisteos acampaban en el cerco, los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron. ¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo, a traer el arca de la alianza del Señor, para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Silo por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos entronizados sobre querubines. Los dos hijos de Eli, Hofni y Fines, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra, y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron, ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, y muertos de miedo decían, ha llegado su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor, filisteos, sed hombres y no seréis esclavos de los hebreos como lo han sido ellos de nosotros. Sed hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los hijos de Eli, Hofni y Fines murieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 44, responsorial. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas y ya no sales, Señor. Con nuestras tropas nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, con tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, con tu misericordia. Despierta, Señor, porque duermes. Redímenos, Señor, con tu misericordia. Levántate, no nos rechaces más, porque nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión. Redímenos, Señor, con tu misericordia. Marcos capítulo 1, versículo del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas,
Si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándosele severamente, no se los digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarle al sacerdote y ofrécele por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Redímenos, Señor, con tu misericordia. ¿Qué aprendemos de este salmo? ¿Qué entendiste del salmo? Del salmo, pues pienso que redímenos es como corrígenos. No. ¿No? Redimir como de todos los pecados que tenemos, libéranos. ¿No? Okay. Nosotros no podemos ir al cielo si no estamos redimidos, perdonados de todos los errores, de todos los pecados. Pero pues somos tercos y necios, cometemos errores. O sea, ahorita venía pues, hablando contigo, precisamente cuando veníamos de comer, que la gente que está alrededor de nosotros ve cómo Dios nos bendice y cómo estamos bien, gracias a Dios. No nos falta nada. Y ellos están mal. Y aunque sirven al diablo por terquedad y por necedad, ellos están mal. Económicamente, familiarmente, o sea, y nos ven a nosotros y en vez de acercarse con nosotros y venir a la iglesia y acercarse a Dios, pues pareciera ser que nos hacen la guerra, les caemos mal, porque no pueden soportar que a uno le vaya bien y a ellos les vaya mal. Y les pasa lo que el Salmo, ¿no? Este Salmo, si tú le pones atención de todos los versículos que leíste, es puro reprocharle a Dios. Sí, es lo que yo también pensé, porque es como, sí, es como reclamarle por qué nos pasa todo esto. Pues, a fin de cuentas, sí, a veces cuando no tienes tu fe muy bien, sí te pones a reclamar, a decir, ya está mal eso. Y al contrario, debes de agradecer por lo malo que te está pasando. Es como, por ejemplo, que ahorita venimos platicando de eso, de que a veces uno, pues dices, ¿por qué me sacó de ahí? O si yo estaba bien, pero pues Dios sabe por qué hace las cosas. A veces no analizamos o no nos ponemos a pensar por qué pasan las cosas. Y las cosas pasan por una simple razón. En el libro que leíste de Samuel no lo enseña. A ver, ¿cómo empieza? Porque son como 10 versículos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Mira, los filisteos representan ahorita la Palestina. Okay. Israel, pues Israel. ¿Cómo está ahorita la Palestina y Israel? Peleados. Están en guerra. Son los de Hamás contra Israel. Los palestinos son los de Hamás contra Israel. Los palestinos, los de Hamás, son los hijos de Isaú, el hermano de Jacob. Ellos no son ni musulmanes, son hijos de Isaac, pero están en contra de su primo hermano que es Israel. Están peleados y también odian a los musulmanes. Pero, bueno. O sea que desde entonces ya tienen esa pelea. Oh, sí, esta guerra es de Abraham. ¿Por qué? Porque siempre desobedecemos a Dios. Pero también nos enseña los palestinos o los ¿los qué? Filisteos representan a Satanás, a los espíritus malignos de Satanás. En la actualidad, la pelea no es contra carne ni contra sangre, la pelea es espiritual. Y eso están haciendo que vamos a hacerle guerra a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Pues los hijos de Dios, ¿no? Entonces, dices tú, ¿por qué Dios me sacó de ese lado donde estaba yo? No es que Dios te quiera sacar, es que
los filisteos, los espíritus malignos empiezan a hacer guerra. ¿Para qué? Para pelear contra ti, para sacarte a Dios de tu vida. Mira lo que sigue adelante. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedra Yuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. Ok, vamos a parar. Perdón. Los números siempre tienen algo que ver en las escrituras. Nunca podemos... Para el pueblo de Israel el 4 significa pues el Espíritu Santo, ¿no? El poder de Dios. Los 4 puntos cardinales. Entonces, lo que nos van a enseñar el día de hoy, el 4 significa que esta enseñanza es mundial. Es para todo el mundo. No solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Lo que pasó con el pueblo de Israel va a pasar en el mundo completo. Dice, los filisteos destrozaron o le ganaron la pelea al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y eso es lo que va a pasar en esta guerra. ¿Por qué? Pero ¿por qué nos afecta a nosotros mundialmente? Porque ya somos un pueblo, pertenecemos a Dios, todos los que creemos en Dios. Entonces la pelea va a ser contra todos. Vienen los filisteos contra todos. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios perdieron la guerra? Habla, Señor, que tu siervo escucha. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron. ¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? A ver, ¿no es la misma pregunta que te hacías tú hace ratito? ¿Por qué me sacó de mi divorcio? ¿Por qué me sacó de mi casa? ¿Por qué me sacó de allá? ¿Por qué Dios me sacó? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué mi matrimonio está tambaleándose? ¿Por qué mis hijos no me respetan? ¿Por qué yo no puedo progresar? ¿Por qué vivo en... O sea, ¿por qué? Preguntarnos por qué. Pero lo más importante, esa pregunta se hace cuando no tienes a Dios. Pero cuando tienes a Dios, entonces no se pregunta por qué. Se pregunta ¿para qué? ¿Para qué mi matrimonio estará temblando? ¿Para qué mis hijos? ¿Para qué esto? Algo Dios me va a enseñar. ¿Por qué ellos se preguntaban por qué? Porque no tenían a Dios los hijos de Dios. Por eso les estaba yendo de la patada. Mira, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor. Pues nos vinimos a la guerra sin fusil. Por eso en el Salmo, ¿por qué, Señor? Pura queja. Es que nos olvidamos de Dios. No nos acordamos de Dios. Hasta que ya tenemos el agua hasta el cuello. Vamos por Él. Vamos a traernos a Dios. Es que Dios no es una llanta de refacción. Solamente cuando tú lo necesites para tus caprichos no es así. Si no, mira adelante lo que les pasó. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo, mandaron gente a Silo por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos entronizado sobre querubines. Los 2 hijos de Eli, Hofni y Fines, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alariado de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alariado, se preguntaron, ¿qué significa ese alarido? Mira, ponle pausa. Ajá. Menciona 2 números, ¿no? Bueno. Los 2 hijos. Bueno, vamos primero con los 2. El número 2 en la Biblia representa, bueno, primero espíritu a Jesucristo, pero representa también 2 formas de opinión, 2 tipos de pensar, el por qué y para qué, 2 formas de pensar. Aquí están los hijos de Dios, sin Dios, preguntándose por qué. Y ellos piensan que tienen la razón. Por eso en el Salmo, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos volteas el rostro? ¿Por qué ya no, o sea, estás dormido? ¿Qué te pasa? Despierta, levántate.
Ellos tienen una forma de pensar, pero Dios está pensando otra cosa muy diferente. El número 2 nos enseña que hay dos tipos de enseñanza, dos cosas, dos opiniones. Y mira lo que va a pasar. Habla, Señor, que tu siervo escuche. El alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo. Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, y muertos de miedo decían: ha llegado su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias. Valor, filisteos, sed hombres y no seréis esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros. Sed hombre y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sales a la guerra a pelear sin Dios, teniendo una opinión muy diferente a la de Dios. Y luego, cuando se acuerdan de Dios, cuando ya les cayó el agua, el 20 a la cabeza, vamos a traer a Dios. Y cuando traes a Dios, el diablo tiembla. Dice el diablo, los filisteos, dice que no seamos esclavos de ellos como ellos son de nosotros. O han sido. Es que así nos tiene el diablo, con el sexo, con la droga, con el alcohol, con el trabajo, con el dinero, con la lujuria, con la vanidad, con la envidia. Nos tienen esclavos. Por eso ellos dicen que no seamos esclavos de ellos como nosotros, como ellos han sido de nosotros. Es que cuando tienes a Dios, el diablo se dobla de rodillas ante ti, que no eres más que un miserable pecador como yo. ¿Pero por qué? Porque ya no te ve a ti, ve a Dios en tu vida y en tu corazón. Y los judíos, sabiendo esto, eran esclavos de los filisteos. Lo que te venía diciendo ahorita, porque esa gente ve que nosotros estamos bien y en vez de formar una vida junto con nosotros, que vayamos junto a la iglesia, nos quieren hacer mal para que nosotros estemos fregados como están ellos. Es increíble. Viene otro número ahí. ¿Cuál es el número? 30,000. Que sería el 3. 33. Y el 3 para la Biblia representa La Santa Trinidad. Sí, la Santísima Trinidad. Para nosotros, sí. Para el pueblo judío representa una revelación. Algo Dios nos va a revelar. ¿Qué nos quiere revelar Dios? Que no es un amuleto. Cuando los judíos llevan al arca de la alianza, ellos piensan, ya, vamos a ganar. Se llenan de júbilo, de alegría, porque ya tenemos el arca de la alianza aquí. Este crucifijo no es un amuleto. Este crucifijo, si tú no miras a Dios en esta cruz, si tú no cargas esta cruz aquí en el corazón, si tú no pones la voluntad de Dios que se haga en tu vida, no sirve para nada esto. No es más que... Por eso los hermanos protestantes, para ellos esto no es nada. Para ellos esto no sirve. ¿Por qué? Porque ellos no ven a Cristo aquí. Nosotros vemos el sacrificio de Jesús aquí. Por eso, para mí, cargar una cruz representa mi fe, representa el altar de Dios, representa el sacrificio que hizo Cristo por mí. Y me recuerda que debo de portarme bien porque mira lo que le pasó a Él, sin ser pecador. Me va a pasar a mí.
Entonces tengo que comportar una forma de vivir diferente. Y ellos pensando que llevando el arca de la alianza iban a ganar y perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque para que Dios gane las batallas contigo, Dios tiene que estar dentro de tu corazón. Por eso nos dejó la Eucaristía, cuerpo y sangre. San Juan 6, 53 al 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, come verdadera comida, verdadera bebida. Y yo estoy en comunión con Él. Y cuando Él está contigo, pues el diablo dijo, ¡ay! El ay representa el dolor que siente pues el espíritu maligno que está sufriendo con solo saber que viene Dios a su presencia. Cuando estábamos con el endemoniado aquel, decía, ¿qué vienes a hacer tú aquí? Si yo no vine, me trajeron. Pero él temblaba con este miserable pecador. ¿Por qué? Porque veía a Dios aquí. Entonces la enseñanza es poner a Dios en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que debemos hacer si estamos fuera de Dios? Para dejarnos de quejar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el Evangelio nos enseña. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicando de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y tocó diciendo, quiero, queda limpio. Palabra de Dios. Jesús está ahí en la iglesia siempre, así con las manos abiertas. Quitemos el nombre de Jesús. Y este hombre va de rodillas ante Jesús, ante la Santísima Eucaristía, en la Santa Iglesia, de rodillas. ¿Por qué se acerca de rodillas si estaba prohibido por la ley judía? Nadie podía estar cerca de alguien. Uno contaminado no puede estar cerca de él. Porque reconoce a Dios, reconoce en Jesús, reconoce a Dios y sabe que si es Dios, Él no se va a contaminar. Él es puro, Él es santo. Y va de rodillas y lo que le pregunta, si quieres. ¿Por qué le pregunta si quieres? Pues le da la opción. Claro. ¿Por qué? Porque este hombre ya está cansado. Se dio cuenta que ni en el alcohol, que ni en la droga, que ni en el dinero, ni con las mujeres, ni con los placeres de este mundo pudo ser feliz. Y está lleno de pecado. Está cansado. Es esclavo de los filisteos. Es esclavo de Satanás. Y ya quiere libertad. Y cuando dice Señor, si quieres, quiere decir en los originales, la palabra esta que aparece aquí es decir, Señor, estoy arrepentido, entendí la lección. Si tú quieres, Padre, yo ya entendí, no es el camino, es el correcto. Estoy llevando un camino equivocado. Si tú quieres, Padre, porque yo no lo merezco, si tú quieres, puedes curarme. Un corazón que está pidiendo y suplicando, Dios no lo desprecia, por eso le dice, claro que quiero, sé salvo. Le dijo sano, salvo. Queda limpio. Queda limpio, porque el único que te puede limpiar es Jesús. Por eso sabe que caemos en tentaciones y por eso deja la iglesia y deja a los sacerdotes y deja la Eucaristía para que nos perdonen los pecados. Y Él mismo lo dice, el que bebe mi sangre, dice, esta es la copa de la alianza nueva y eterna que se da derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Si quieres, puedes limpiarme. Claro que quiero. Sé limpio. Toma mi vino, toma mi sangre y serás limpio. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo nos acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubre ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Es el Señor. Y el salmo era, redímenos, Señor, por tu misericordia. Eso de redimirnos, preguntó ella, ¿qué es? Es el perdón de nuestros pecados. Y Jesús le dijo a los sacerdotes, vayan y perdonen los pecados. Al que le perdonen le será perdonado, y al que no,
se le quedará sin perdonar. San Juan 20, del 20 al 23. Y los protestantes dicen, los hombres no pueden perdonar pecados. No, los hombres no perdonan. Pero los sacerdotes fueron consagrados a Dios. Y Dios es espíritu. Y cuando algo es consagrado a Dios, Dios penetra en lo que Él quiere. Todo lo que sea consagrado, menos en lo que es consagrado a Satanás. Ahí Dios no se va a meter. Por eso nos dejó el pan y la sangre para el perdón de los pecados. Coman mi cuerpo, beban mi sangre, porque el pan y el vino es consagrado a Dios, y Dios es espíritu y puede entrar donde quiera. Por eso, Señor, redímenos con tu misericordia. La misericordia está en la Iglesia Católica y nadie quiere ir por ella. Oramos y rezamos para que usted, su esposa, sus hijos, el día de mañana, como este leproso, de rodillas vayan y le pidan perdón a Dios y que por su misericordia Dios los redima. Ese es nuestro más grande deseo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.